Hola a todos, yo soy Sol. Bienvenidos. Hoy vamos a realizar un gel corporal, body wash o jabón líquido corporal. Y como siempre les dejo la fórmula en la cajita de descripción. Pero antes de empezar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si te gusta el contenido y a darle like al video, ya que me estarías ayudando mucho con este simple gesto. Primero vamos a colocar en un envase el agua destilada. Luego agregamos la betaína. Este es un surfactante de origen natural que se obtiene del aceite de coco. También vamos a utilizar un surfactante base suave. Este combinado con la betaína producirá la espuma en el jabón. Aquí cambié de envase ya que el anterior me resultó pequeño. Continuamos agregando glicerina vegetal. Esta nos sirve como hidratante para la piel y para la retención de la humedad. Revolvemos y unificamos todo muy bien y apartamos. En otro envase vamos a colocar un aceite hidratante. Yo estoy utilizando una combinación de aceite de semillas de uva y de almendras, pero puedes utilizar el de tu preferencia. A los aceites le vamos a agregar cera emulsificante. Esta nos permite mezclar los aceites con los líquidos y a darle consistencia al jabón. Vamos a tomar los dos envases, los cubrimos con papel de aluminio para evitar la evaporación y los llevamos a baño María a temperatura baja hasta que alcancen los 158 grados Fahrenheit. Cuando se hayan superado los 158 grados Fahrenheit, volvemos a cubrir con el papel de aluminio y los dejamos allí por 20 minutos. Pasados los 20 minutos, vamos a verter los líquidos a los aceites. Utilizando la batidora de inmersión,
Batimos con ráfagas cortas por unos 15 a 20 segundos. Procedemos a probar el pH. Estoy utilizando uno universal y es muy fácil de usar. Solo tomamos una de estas tirillas, la humedecemos con el jabón y la comparamos con los colores que trae el indicador. Cada color tiene asignado un número y ese número nos va a indicar en cuánto está el pH. Este se encuentra en el número 7 y como lo recomendado es entre 4 y 6, tenemos que bajar el pH de nuestro jabón para que sea seguro de usar en nuestra piel. Para bajar el pH utilizamos ácido cítrico. Le iremos colocando un poco a la vez hasta obtener el pH recomendado. Le estoy colocando un cuarto de cucharadita de ácido cítrico. Revolvemos bien y lo dejamos reposar por 10 minutos. Pasados los 10 minutos, revisamos otra vez el pH. Si aún está alto, hacemos el mismo procedimiento. Si ya se encuentra a niveles recomendados, entonces seguimos con el próximo paso. Vamos a verificar que la temperatura se encuentre por debajo de los 122 grados Fahrenheit para colocarle el preservante. Estoy usando Hermal Plus, pero otros preservantes requieren temperaturas aún más bajas, así que deben revisar a qué temperatura trabaja el preservante que vayan a usar. También voy a agregar la fragancia. Se recomienda que sea el 1% del total de la fórmula, pero si su fragancia es muy fuerte, se puede utilizar menos. Mezclamos bien y si lo desean, lo pueden dejar ya como está, pero yo le voy a agregar color. Y este es el momento para hacerlo. Vamos agregando de a poco hasta obtener el color que buscamos. Vamos a cubrir nuestro jabón y lo dejamos reposar por 24 horas. Esto para que tome consistencia y desaparezca la espuma que tiene en la superficie. 24 horas después, miren cómo nos ha quedado el jabón. Súper cremoso, ¿no les parece? Muchas de las burbujas también han desaparecido y en unos días más ya no tendrá ninguna. Ya solo nos queda envasar.